Acaban de celebrar otro hito sobre nuestras vías, pero siguen con la idea de ir a más y a más. Irio sigue con el mercado del norte del país entre ceja y ceja y para ello tienen un candidato muy claro, el Abril de Talgo. Y te cuento los detalles en este vídeo. Ya hemos hablado antes en otros vídeos del canal del interés de Irio por llegar en el futuro a las rutas del norte, siendo a día de hoy las gallegas las más interesantes, mercado a donde no puede llegar por el modelo de tren que usa en las vías españolas, más allá de Ourense, donde ya hay distinto ancho y por ser todavía una ruta no liberalizada, cosa que va a cambiar en breve, por lo que en la compañía hispano-italiana ya se han puesto el objetivo de poder hacerlo más pronto que tarde, y para ello solo se piensa en un tren, el recién estrenado Abril de Talgo, que lleva un puñado de días con pasajeros y que sería la mejor opción para poder operar rutas en España por diferentes anchos, no solo las gallegas, siendo además un modelo muy versátil, de alta capacidad y 100% accesible, por lo que en Irio tienen claro que tendrá que ser este tren y no otro el escogido para dar el salto a las rutas del norte. En una entrevista reciente a la agencia EFE, el consejero delegado de Irio, Simone Giorini, apuntaba que la compañía está en conversaciones con Talgo para adquirir trenes Abril y poder entrar en el mercado gallego. Todo un movimiento estratégico para desafiar el monopolio de Renfe en la región y que podría ir más allá, llegando también a medio plazo a Asturias o País Vasco, mercado que siempre ha visto con buenos ojos, pero que todavía es muy limitado en capacidad. Sin olvidar que si Irio compra una flota de estos trenes, podría acceder a otros destinos ahora mismo fuera de su alcance por usarse dos tipos de vías, como Cádiz o esa ruta que más de una vez ha visto con buenos ojos, llegar a Extremadura y a Portugal-Lisboa. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Sin embargo, no solo se depende de la compra del nuevo material rodante, pues el éxito de los planes de Irio en Galicia dependerá de las condiciones que imponga el gobierno cuando se inicie la segunda fase de liberalización de las conexiones de alta velocidad, pues estas rutas aún no están abiertas a todos los operadores, siendo muy probable que de llegar a buen puerto, el movimiento de Irio llegue mucho antes que Wigo, que de momento no ha expresado interés en adentrarse en estos mercados. La citada liberalización de estas rutas se espera que se defina en los próximos meses, con unas condiciones de las que dependerá la entrada de otras empresas en la línea, pero que debería ser similar a otras rutas de alta velocidad del país, suponiendo de dar el salto la entrada también de Irio en Castilla y León, donde todavía no ha entrado. Todo esto llega tras el anuncio de uno de esos techos de cristal que demuestran el cada vez mayor respaldo de esta empresa, pues recientemente anunciaba haber llegado a los 10 millones de pasajeros en España desde su estreno en noviembre de 2022, cifra que subirá más rápidamente a partir de ahora debido a que ya ha completado su expansión por las rutas donde podía hacerlo, asentándose cada vez con más fuerza en Andalucía o Comunidad Valenciana, pero aún sin dar el salto a otros lugares como la región de Murcia, donde también operan sus rivales. De ahí que fijarse en el mercado ferroviario gallego tenga tanta relevancia, revelándose también la cifra de inversión que barajan para ese salto, unos 250 millones de euros, en los que se incluiría la adquisición de varios trenes del modelo Abril de Talgo, tren que ha sido noticia en los últimos meses más por sus retrasos que por sus virtudes, pero que ya surca las vías en muchas de nuestras líneas y que parece ir convenciendo más a los usuarios tras un debut, recordemos, accidentado, por así decirlo, en Galicia, con retrasos en sus primeros servicios. Tenemos que recordar que los Abril de Talgo son capaces de operar a 300 km/h no solo por las vías de alta velocidad, sino en las aptas para esas velocidades en ancho ibérico, restando muchos minutos al viaje, teniendo además la máxima versatilidad, mayor capacidad y alto confort, incluyendo una de las señas de identidad de Talgo, el ser 100% accesibles, pudiéndose además adoptar la polémica distribución de asientos 3+2 que puede verse en los trenes de bajo coste y por la que se supone Irio no apostará, ya que busca ante todo un cliente exigente y fiel, siendo el AVE de Renfe su rival y no las firmas de bajo coste.
Esto llega también tras las recientes quejas del operador, una vez más por el precio de los cánones, que aunque Adif ya prepara rebajar, ante informaciones que os conté en un reciente vídeo, sigue pareciéndoles muy caros, y ya ha advertido que sus precios, en general más bajos que los de la AVE Renfe, corren el riesgo de encarecerse. Por otro lado, Adif destinará 134 millones de euros para la construcción de nuevas líneas y la duplicación de vías en corredores de alta velocidad como el que une Galicia con Madrid, habiendo tramos todavía de vía única, lo cual estrangula la posibilidad de elevar lo suficiente los servicios diarios, como también ocurre en varios tramos de la línea entre Valladolid y Asturias, que también se van a corregir y que deberían estar listos para la entrada de la competencia una vez Adif dé el visto bueno a la apertura del mercado a dichas líneas. En el caso de la ruta Madrid-Galicia, se actuará en desdoblar el tramo de vía única de 63 kilómetros entre Olmedo y Zamora, trabajos que comenzarán las próximas semanas, donde además se aumentará considerablemente la capacidad de la línea, mejorará la seguridad y ayudará a reducir los tiempos de viaje. Irio sigue dando noticias de cara al futuro y seguro que no dejará de hacerlo, por lo que seguiremos muy atentos a una marca que se va asentando en España y que parece irá a más. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.